Da igual cuando veas esto, las matemáticas siempre tendrán la misma respuesta. Mi nombre es David y bienvenido a Problemas de Oposición. Hola, buenas a todos. Hoy os traigo la integral de 1 partido de coseno elevado a n de x, ¿vale? Una integral importante, es una generalización para cualquier valor de n que utilizaremos cuando n sea mayor de 2, ¿vale? Como 1 partido de coseno elevado a 3 de x o 1 partido de coseno elevado a 5 de x. Es una integral importante porque, sobre todo, la integral de 1 partido de coseno elevado a 3 de x nos va a aparecer frecuentemente cuando hagamos cambios de variable trigonométricos, ¿vale? Para resolver las raíces, por ejemplo, es una integral que aparece mucho. Entonces, esto se resuelve por partes, ¿vale? Porque esta integral nosotros podemos escribir como la integral de 1 partido de coseno cuadrado de x por 1 partido de coseno elevado a n menos 2 de x, ¿vale? Y diréis vosotros, vale, ¿y esto de mí de qué me vale? Pues esto nos vale para resolver por partes esta integral ahora. Porque ahora vamos a derivar algo, integrar algo, ¿vale? Uso el método de ahí de integración por partes, lo tenéis subido en el canal, que a mí me mola mucho, y vamos a derivar 1 partido de coseno elevado a n menos 2 de x, ¿vale? Y vamos a integrar 1 partido de coseno cuadrado de x. ¿Por qué? Porque integrar 1 partido de coseno cuadrado de x es muy fácil, ¿vale? Básicamente. La integral de 1 partido de coseno cuadrado es tangente de x, ¿vale? Y el tema ahora está en derivar 1 partido de coseno elevado a n menos 2 de x, ¿vale? De hecho, lo voy a hacer aquí aparte. De coseno elevado a n menos 2 de x, ¿vale? Recordemos que la variable es x, entonces es derivada de lo de arriba, 0 por lo de abajo sin derivar, menos la derivada de lo de abajo, que es n menos 2 por coseno elevado a n menos 3 de x por la derivada del coseno, que es menos seno de x, ¿vale? Partido de lo de abajo al cuadrado, que es coseno elevado a 2n menos 4 de x. Esto ahora vamos a simplificarlo un poco, ¿vale? Nos quedaría n menos 2. El menos ya me lo cargo con el menos por coseno elevado a n menos 3 de x por seno de x. Vale, y voy a dividir ese coseno elevado a n menos 3 de x parte de coseno elevado a 2n menos 4 de x, ¿vale? Y nos quedaría abajo coseno elevado a 2n menos n y menos 4 menos 3 menos 1 de x. Vale, entonces vamos a ponerlo aquí esto ahora. Este resultado me lo voy a llevar aquí. Vale, y esto me lo voy a cargar ya, que ya no nos vale. Entonces transformamos esa integral, ¿vale? En tangente de x partido de coseno elevado a n menos 2 de x menos la integral de n menos 2 seno de x partido de coseno elevado a n menos 1 de x, todo esto por tangente de x diferencial de x. Bien, vamos a operar esta tangente. Puedo sacar ese n menos 2 por afuera, además. Este tangente también lo voy a cambiar ya por seno de x partido de coseno elevado a n menos 1 de x, ¿vale? Menos n menos 2 por la integral de seno cuadrado de x partido de coseno de x, ¿no? Bueno, coseno elevado a n de x diferencial de x. Vamos a simplificar esto un pelín. Seno cuadrado partido de coseno elevado a n de x. El seno cuadrado es 1 menos coseno cuadrado, ¿vale? Todo bien hasta aquí.
Vale, ahora vamos a separar esta integral en dos integrales. Seno cuadrado es 1 partido coseno cuadrado, que nos queda la integral de 1 partido de coseno elevado a n de x más n menos 2 por la integral de coseno cuadrado de x partido coseno elevado a n de x, ¿vale? Y coseno cuadrado de x entre coseno elevado a n de x, ¿vale? Vamos a escribirlo ya como 1 partido coseno elevado a n menos 2 de x. 1 n menos 2 de x, ¿vale? Bien, y ahora vamos a ver un poco esto desde lejos y vamos a observar que tenemos aquí esta integral y tenemos la misma integral aquí, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que eso es una integral cíclica, ¿vale? Es decir, yo puedo escribir que todo este churro de aquí es igual a la integral de 1 partido coseno elevado a n de x, ¿vale? No estoy poniendo los diferenciales ya. Es decir, esto de aquí es igual a esto aquí, ¿vale? Y si despejo, me quedaría 1 más n menos 2, que es n menos 1, ¿no? Por la integral de 1 partido coseno elevado a n de x igual a seno de x partido coseno elevado a n menos 1 de x menos n menos 2 por 1 partido del coseno elevado a n de x. Uy, perdón. Perdón, eso es lo que despejamos más esto de coseno elevado a n menos 2. Así sí. Y me falta aquí la integral, vale. Guay. Paso el n menos 1 para el otro lado, dividiendo, ¿vale? Y me queda que la integral de 1 partido del coseno elevado a n de x es igual a esto dividido por n menos 1. Es decir, seno de x partido de n menos 1 por coseno elevado a n menos 1 de x más n menos 2 partido de n menos 1 por la integral de 1 partido del coseno elevado a n menos 2 de x. ¿Vale? Pues aquí tenemos el resultado de nuestra integral. Vale. Entonces, con esto podemos calcular la integral, ¿vale? De 1 partido coseno elevado a cualquier número superior a 2 de x, ¿vale? Y lo haríamos en función de n menos 2, ¿vale? Así, por ejemplo, si tenemos la integral de 1 partido coseno elevado a 5 de x, lo transformaríamos en algo más la integral de 1 partido coseno elevado a 3 de x, que se resolvería como algo más la integral de 1 partido coseno de x, que ya nos la sabemos de memoria. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y mi explicación os haya resultado provechosa. Muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente.